Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Den un fuerte aplauso a Cristo. Ahora salude al que está a su lado, denle una bienvenida, una sonrisa. Amén. Gloria a Dios. Y así los niños pueden subir a sus salones. Los niños. Gloria a Dios. Aleluya. Los niños pueden subir arriba. Amén. Gloria a Dios. Y también a nuestros amigos que están tomando la clase de cómo comenzar la carrera, por favor pasen a la cocina. Todos los que están en la clase de cómo comenzar la carrera, por favor pasen en la cocina. Amén, amén. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 10. Estoy muy contento de verlos a todos ustedes. Amén. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10 y verso 25. Amén, amén. Vamos a prepararnos para leer la palabra del Señor. Si pueden ponerse de pie para en reverencia a la palabra de Dios. Queremos leer lo que dice ahí la escritura. Todos están ahí, hermanos. Lucas 10:25 dice así la palabra del Señor. Dice: en ese momento un intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús. Dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. 2 de estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo
compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor me ayude para exponer su palabra. Amén. Oremos. Señor Jesús, venimos delante de ti dándote gracias. Señor, te pido, Señor, que nos ayudes hoy en este día, Señor, a exponer tu palabra, santa palabra, Señor, que nos edifica. Señor, queremos nosotros hacer tu voluntad de acuerdo a tu palabra, Señor. Y yo te pido que nuestra fe siga aumentando, Señor, y que tu reino reciba la gloria, la honra que mereces, Señor Jesús. Que seamos nosotros más como tú. Te pido, Señor, toca nuestros corazones y ayúdanos a ser imitadores de Cristo. En el nombre del Señor. Amén, amén. Pueden sentarse. Todos conocemos la historia del buen samaritano. Es una historia muy conocida y muy importante, porque tiene varias lecciones que aprendemos. Todas las historias que Jesús relata es para que nosotros, hermanos, aprendamos y seamos obedientes a su palabra. Parte de ser discípulo es aprender las enseñanzas de Jesús y obedecer las enseñanzas de Jesús. Jesús relata esta historia y nos muestra a todos nosotros que a través de este ejemplo, esta ilustración, miramos lo que es la vida eterna en acción. A veces pensamos de que la vida eterna solamente se aplica cuando nos vayamos al cielo. Pero esto lo que vamos a leer es la vida eterna en acción. Usted sabe que la fe sin obras es fe muerta. La fe tiene acción, está en movimiento. Jesús nos muestra a través de esta historia la vida eterna en acción. Esta historia tiene muchas lecciones importantes. Y una lección muy importante que vamos a aprender aquí es que nuestro afecto, nuestro amor hacia Dios es medido a través de cómo tratamos, cómo amamos a las personas. Y para ser más claro, a nuestro prójimo. Aprendemos que el amor solamente tiene poder cuando es puesta a la prueba. Y Jesús afirma este pensamiento en Mateo 25 y el verso 35. Les voy a leer rápidamente. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, que dice de esta manera. Dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? ¿O te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí.
lo hicieron por mí. ¿Qué nos dice la Escritura? Nuestro amor a Dios se hace ver, se conoce en cómo amamos a nuestro prójimo. Un creyente que no ama a su hermano, que contiende con su hermano, que pelea con su hermano y no puede perdonar a su hermano, no ama a Dios. No ama a Dios. No es un amor puro, no es un amor verdadero. Y en la historia del buen samaritano vamos a aprender quién es mi prójimo, quién es mi prójimo. Quiero, si con el tiempo, encubrir 5 personajes en esta historia. Entonces nos vamos a quedar ahí en Lucas 10. Vaya ahí en verso 25. Y el primer personaje que les quiero presentar es el intérprete, o sea, el abogado. Y vamos a mirar lo que dice esta historia acerca de este abogado. Dice en el verso 25, en ese momento dice, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer? El contexto que leemos nace de una confrontación. El contexto nace de una confrontación provocado por un intérprete, o sea, un abogado, quien se acerca a Jesús y le hace una pregunta muy importante, además. Pero no era una pregunta honesta. Lucas nos dice cuáles eran sus intenciones. El abogado no estaba realmente interesado en Jesús. Él no estaba buscando sabiduría del Señor, sino quería probar a Jesús, quería atraparlo, buscaba una debilidad, y Jesús, que conoce todas las cosas, sabiendo que él era un abogado, le hace una pregunta muy importante. Y él le dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? O sea, Jesús le está diciendo, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo interpretas la ley? ¿Qué es lo que tú dices de este mandamiento? ¿Quién era el intérprete? Él era un experto de la ley. Él era un abogado. Era una persona quien dominaba el Antiguo Testamento, era un maestro de la ley. Él estudiaba la ley, conocía perfectamente la ley. Y Jesús ahora lo pone a prueba y le pregunta, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué opinas tú? Y el abogado responde, citando, hermanos, Deuteronomio 6:5, y esto es lo que dice la Escritura. Dice el verso 27, dice, el intérprete de la ley respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que cita el abogado? El abogado está citando parte del Shema, el mandamiento más grande que todo judío conocía.
El Shema está en Deuteronomio 6:4, que dice de esta manera, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El abogado está citando el Shema, el mandamiento más grande. Obviamente él sabía, porque él era un abogado, él era un experto en la ley de Moisés. Y es impresionante que el abogado respondió perfectamente bien, porque él pudiera haber escogido otro mandamiento, pudiera haber escogido una ley relacionada con el templo, o una ley relacionada con el sábado, que era sagrado, el día de reposo, pero respondió correctamente. Ahora, el segundo mandamiento que el abogado escoge es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él está citando, hermanos, Levíticos 19, verso 18. Él cita el Antiguo Testamento, las escrituras más importantes, y estos dos mandamientos van juntos. ¿Y cómo responde el Señor Jesús en este diálogo que él tiene con él? Él dijo: has contestado correctamente bien, y luego dice: haz esto y vivirás. O sea, Jesús no estaba negando lo que él estaba diciendo. Haz esto y vivirás. Ahora quiero yo señalar algo muy importante, porque pareciera que Jesús está promoviendo una salvación por obras. Jesús le dice al abogado: pues haz esto, haz estas cosas y vivirás. Pero hay que entender el contexto de esta conversación. Y tenemos que entender algo muy importante sobre amar a Dios, sobre el mandamiento más grande. Y quiero decirles algo muy importante acerca de amar a Dios. Número uno, nosotros nunca iniciamos el amor hacia Dios. No sé si ustedes entienden eso. Nosotros nunca iniciamos el amor hacia Dios. Nosotros por naturaleza no iniciamos a amar a Dios. ¿Qué dijo Pablo cuando le escribe a la iglesia en Roma? Le dice: no hay quien busque a Dios. No hay. Ni aún uno. Lo único que podemos hacer es responder al amor de Dios. Es responder al amor de Dios. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan 4:19, dice: nosotros le amamos a Él. O sea, está diciendo, respondemos con amor a Él. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos amó primero. En otras palabras, es Dios quien inicia primero y nosotros respondemos a su amor. Amamos a Dios en fe, servimos a Dios, buscamos a Dios en fe, porque Él nos buscó primero, porque Él nos alcanzó primero, porque Dios tuvo misericordia de nosotros primero. Es Dios el que busca al ser humano, aleluya. Es Dios el que toma la iniciativa y nosotros respondemos al amor de Cristo. Entonces, cuando se trata de amar a Dios, nosotros solamente respondemos a su amor. Pero aquí lo que le voy a decir es lo siguiente:
Aquí es donde cambia la cosa, en lo siguiente. Cuando se trata del prójimo, nosotros no respondemos, nosotros iniciamos. ¿Están entendiendo? Con Dios respondemos porque Él nos ama primero. Pero con el prójimo nosotros no respondemos, nosotros iniciamos. O sea, nosotros tomamos la iniciativa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno como cristiano no espera recibir el amor del prójimo, uno toma la iniciativa. Y Jesús describe el ejemplo, Él describe el amor al prójimo, describe lo que es tomar la iniciativa en la historia del buen samaritano. Y cuando Jesús le dijo al intérprete de la ley que hiciera esto, dijo, y vivirás, vas a vivir. Ahora, en la conversación que el abogado tiene con Jesús, el abogado de una forma deshonesta quiso provocar a Jesús y presumir su ego preguntándole, ¿quién es mi prójimo? Ahora él le dice, pues, a ver, Jesús, si eres inteligente, ¿quién es mi prójimo? Una vez más, esa pregunta es una pregunta deshonesta. Él quiere provocar a Jesús, presumiendo su inteligencia, su ego, y le dice, bueno, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y él dice, el verso 29, pero aquel queriendo justificarse a sí mismo le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué es que le pregunta quién es mi prójimo? ¿Por qué hace esa pregunta? ¿Por qué él no le preguntó acerca de amar a Dios? Porque, hermanos, el amor de Dios se refleja en el amor que nosotros demostramos a nuestro prójimo. Y él le dice, ¿quién es mi prójimo? Jesús pudiera haber dicho, pues tu prójimo es el vecino de la casa. Jesús lo pudiera haber definido como alguien que vive en el vecindario. Pero él no lo define de esa manera. No lo define. Ahora, para los judíos, para una persona como este abogado, especialmente los fariseos religiosos, el abogado religioso, el prójimo tenía una definición exclusiva y reducida. El prójimo para un judío, especialmente para un judío religioso como un levita, sacerdote, un fariseo, un intérprete de la ley, el prójimo era una persona judía. El prójimo eran personas como ellos, de la misma clase. Y todos los que vivían afuera del pueblo de Israel no se consideraban como prójimos. Por ejemplo, los samaritanos. Los samaritanos eran vistos como personas de afuera. Ellos son de afuera. Son extranjeros. Ellos no se llevaban bien. Ellos se evitaban. No cruzaban caminos. Ellos no se consideraban como prójimos, eran vistos como enemigos. Y el abogado le pregunta, le dice, ¿quién es mi prójimo? Yo creo que el abogado cometió
un gran error en preguntarle quién es mi prójimo. Porque de aquí en adelante Jesús destruye su teología. Él va a destruir su mente cerrada, su ego. Y Él define y describe quién es el prójimo con la historia del buen samaritano. Entonces en el verso 30, mire lo que dice la Escritura. Dice de esta manera de Lucas capítulo 10. Jesús le respondió diciendo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y ponga atención lo que dice, y cayó este hombre en manos de unos ladrones. Yo creo que Jesús está narrando una historia real. Yo creo que Él está hablando de algo que realmente sucedió y dice que cayó en manos de unos ladrones. Dice que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, lo golpearon, lo maltrataron y dice dejándolo casi muerto. El camino de Jerusalén a Jericó era una distancia de 27 kilómetros, 17 millas. Y dependiendo del paso de la persona, el viaje podía tomar cerca de un día completo caminando. Pero lo más difícil no era la distancia, hermanos, sino el terreno y el peligro del camino. Era un lugar perfecto para ladrones. Jerusalén estaba en una zona alta y montañosa. Jericó estaba cerca del valle del Jordán, mucho más abajo. Descendía más de 3,000 pies. Pasaba por el desierto de Judea, tenía zonas solitarias y estrechas, había calor intenso durante el día, era transitado por comerciantes, peregrinos y viajeros religiosos. El camino era una bajada muy empinada y rocosa, el terreno era seco, caliente, lleno de curvas, con cuevas y lugares donde podían esconderse los ladrones. Era un camino conocido por ser peligroso. Muchos viajeros iban en grupos para protegerse. Y Jesús dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le robaron todo lo que tenía, todas sus posesiones, toda su ropa, y lo golpearon, lo hirieron, dice, dejándolo casi muerto. El hombre estaba tirado en el suelo, solo, abandonado, muriéndose. Sin agua, sin comida, quizás expuesto al peligro de otros ladrones, quizás expuesto a la calor, animales salvajes. Dice que quedó casi muerto. Y este es el primer personaje. El segundo personaje que encontramos aquí son los ladrones. Y para los ladrones el amor era una persona para aprovechar. Era una oportunidad para hacer lo malo. Para los ladrones un extranjero no era un prójimo. Estos extranjeros que iban de Jerusalén a Jericó eran oportunidad para ser asaltados.
En esta historia al extranjero le robaron su ropa, sus posiciones, lo golpearon, lo dejaron casi muerto. Si nadie le hubiera prestado ayuda, hermanos, quiero decirle, esta persona hubiera quedado muerto, solo, desnudo. Y ahora, en los siguientes versos, Jesús describe personas que vieron al hombre en el suelo. Y el siguiente personaje que les quiero presentar es el sacerdote. Y quiero yo decirles, para el sacerdote, el amor fue una situación para evadir. Fue una situación inconveniente. Amén. Y mire lo que dice en el verso 31 de Lucas capítulo 10. Y dice, por el camino descendía un sacerdote. Y aunque lo vio, siguió de largo. No es que no lo vio. No es que no lo miró, sí lo miró. Sí lo vio. Y quizás lo pudo haber visto muerto. Quizás ya de lejos lo miraba un cuerpo ahí tirado. Y para él quizás dijo, este está muerto. Pero dice la escritura que siguió de largo. Dice, aunque lo vio, siguió de largo. El sacerdote miró una grande necesidad. Miró a un extranjero herido, o quizás para él tal vez ya muerto. Obviamente lo hubiera visto golpeado, despojado. Pero fue una situación para evadir, en vez de una oportunidad para mostrar amor verdadero. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote era una persona religiosa. Y es muy probable que vivía en Jericó, dice la Biblia, que descendía. Es probable que estaba regresando de Jerusalén. Tal vez acababa de cumplir con su deber en el templo. Y ya estaba regresándose. Ahora, ¿por qué el sacerdote se hizo a un lado? Bueno, una de las razones mayores fueron por las leyes del templo. Fueron por las leyes del sacerdocio que existía en aquel entonces. Un sacerdote le era prohibido tocar a un cuerpo muerto. Le era prohibido a través de las leyes. Al tocarlo se hacía inmundo y tenía que pasar por un proceso de purificación. El sacerdote prefirió no arriesgarse. Prefirió no violar las costumbres y reglas del templo y de su religión que ayudar a un ser humano peleando por su vida. Fue una situación inconveniente. Pues si lo toco, me tengo que purificar. Es inconveniente para mí. Y Jesús en muchas ocasiones, Él reprende a los fariseos por las innecesarias cargas pesadas que imponían ellos a las personas. En una ocasión les dijo a ellos, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan, dice, a la gente la entrada al reino de los cielos. Y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. ¿Por qué?
Dice en el verso 4, imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Exigen, ponen leyes que causan tropiezo, no dejan entrar al reino de los cielos. Y fue precisamente por estas leyes que ellos tenían, que ellos practicaban, que el sacerdote tuvo que hacerse a un lado. El siguiente personaje es un levita. Y ahora para el levita el amor fue una persona para examinar. ¿Cómo somos buenos para examinar? Yo sé que somos buenos porque allá en el tráfico cuando hay un accidente ya andamos todos examinando. Y nos quejamos por el tráfico. Porque el accidente causó un tráfico. ¿Verdad que sí? Ay, ¿por qué vino este carro? ¿Por qué se metió? Y nos quejamos a pesar de que hubo un accidente. Entonces, el amor para un levita fue una persona para examinar. El verso 32 dice de esta manera, Lucas 10 dice, cerca de aquel lugar pasó también, dice, un levita. Y aunque lo vio, siguió de largo. Siguió de largo. La Nueva Traducción describe al levita como un ayudante. Que era un levita, era un ayudante del templo, quien pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Él ve lo que el sacerdote ve también. Ve a un cuerpo tirado, ve a una persona herida, golpeada. Y el levita miró al que estaba ahí en el suelo, procesó en su mente lo que acababa de observar, pero decidió moverse al otro lado y continuar su camino. El hombre herido representó un punto de curiosidad, pero no una oportunidad para amar al prójimo. El sacerdote, hermanos, y el levita eran personas religiosas que ministraban los servicios del templo, ministraban los sacrificios del pueblo. Y dentro del templo, estos hombres religiosos realizaban obras de misericordia, pero ambos no pararon para ayudar a este hombre. Lo miraron, pero siguieron de largo. Para uno, el amor fue una oportunidad de evadir y para el otro una oportunidad para examinar. Quiero decirles algo muy importante, que nuestra religiosidad es insignificante si no hay amor. Nuestra religiosidad no sirve para nada si no hay amor. La religiosidad no es lo mismo que actuar en justicia. Somos buenos para presumir que somos esto, que somos lo otro, que pertenecemos a esta iglesia, que conozco tanto teología, que leo mucho, que hago esto. Pero no es lo mismo que actuar en justicia. Hacer justicia es mucho más valioso que nuestra religiosidad. El último personaje es el samaritano. Y para el samaritano, el amor fue una oportunidad para expresar compasión.
Y mire lo que dice el verso 33. Dice la palabra del Señor. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre. Se acercó. Él lo vio. Los tres lo miraron, pero ahora aquí hay una cualidad que lo distingue. Dice, él se acerca. Al verlo, dice, se compadeció de él. Él se acerca y ve a ese cuerpo que está tirado. Pero la diferencia, hermanos, del sacerdote y el levita y el fariseo es de que y el samaritano es de que el samaritano dice que él tuvo compasión. Esto fue precisamente lo que el sacerdote y el levita le faltaban. Le faltaban compasión. Ambos sintieron nada por esta persona. Pero cuando el samaritano lo vio, dice que tuvo compasión de ese extranjero. Y la compasión que él tuvo lo llevó a tomar acción, lo llevó a tomar la iniciativa. Porque de eso estamos hablando. Amar a Dios, nosotros respondemos al amor de Dios, pero el amor al prójimo, nosotros tomamos la iniciativa. La compasión lo llevó a tomar acción, lo llevó a tomar la iniciativa. Por eso les dije yo anteriormente, hermanos, cuando se trata de amar a Dios, nosotros solamente respondemos su amor, pero cuando se trata de amar al prójimo, nosotros no respondemos, iniciamos, tomamos la iniciativa. Y el buen samaritano no dijo, voy a orar por ti, y siguió de largo. El samaritano no dijo, pues mucha suerte, y siguió de largo, no. Él tuvo compasión y él hizo todo lo posible en su poder, en su capacidad para mostrar misericordia. Aleluya. Así como él tuvo misericordia, quiero decirles, hermanos, de que Dios también es impulsado por la compasión. Él es impulsado por la compasión. En Romanos capítulo 5 y 6 dice, porque a su debido tiempo, dice, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Y dice en el verso 7, dice, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Y el verso 8 dice, pero Dios, por esa compasión, por esa misericordia, por ese amor, dice, muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos no buenos, sino que pecadores, malos, injustos, Cristo murió por nosotros. Cristo derramó su sangre aún siendo pecadores. Ese es un amor grande. Porque Dios no esperó que fuéramos perfectos, no esperó que fuéramos buenos. Dice la Escritura que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Aleluya. Pecadores. Viviendo en el pecado, haciendo la maldad, Cristo derramó su sangre.
Aleluya. Él lo hizo por misericordia, por amor, por compasión. Él toma la iniciativa. Y el buen samaritano, movido por compasión, dice la Biblia que le curó las heridas. En el verso 34 de Lucas 10 dice, y le curó las heridas. Pues él tenía heridas, estaba golpeado. Tenía golpes, moretes, quizás en la cara. Tal vez tenía heridas internas, huesos quebrados. Y dice que le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Y luego lo puso sobre su cabalgadura. No sabemos en qué lo montó. Tal vez fue un burro, tal vez pudo haber sido un camello, tal vez pudo haber sido un caballo. No lo sabemos. No lo sabemos. Y ni siquiera el samaritano le preguntó, ¿por qué estás en esta condición? No le dijo, oh, pues tú mereces que estar en esta situación porque eres un fracasado, eres un pecador, porque has cometido malas decisiones. Él no anduvo preguntando por qué y cuándo y cómo llegó a dar en esa condición. Él dice que lo puso sobre su cabalgadura. No sabemos qué animal era, no lo sabemos, pero el buen samaritano, lo que sí sabemos es de que él ofreció su asiento. Y tuvo que caminar un camino largo, peligroso. Mientras el herido estaba sobre el animal, él tuvo que caminar. Él tuvo que dejar su comodidad. Y dice la Biblia que lo llevó a una posada. La Biblia no dice que lo llevó a un hospital para dejarlo allí y continuar con su camino porque tenía cosas que hacer. Jesús dice al abogado que lo llevó a una posada, o sea, a un hotel. Y mire lo que dice. Dice, y cuidó de él. Cuidó de él. No le dijo, hasta luego, amigo, aquí te voy a dejar. No, él se queda y él lo cuida. Dice, todo su día, todo su viaje tiene que quedar a un lado, porque su máxima prioridad, hermanos, es que este hombre herido sea atendido. Entonces lo lleva a una posada, le consigue un cuarto y luego le da todo lo que este hombre necesita: agua, comida, medicina, tratamiento, ropa. Y el verso 35 dice la Biblia, al otro día, antes de partir, ¿qué hace el samaritano? Dice, sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, atiéndelo, dale la atención necesaria. Y luego dice, cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Te voy a dar, dice, te pagaré. Si fueron más de 2 monedas, si fueron 3, te voy a dar 3. Si fueron 4, te voy a dar 4. Si fueron 5, tú nomás cuídamelo. Y Jesús le pregunta al abogado en el verso 36, le dice, de estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el abogado respondió diciendo, el que tuvo compasión de él.
el que tuvo compasión de él. El samaritano no solamente sintió compasión, él demostró compasión. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Para Jesús tener, hermanos, la respuesta correcta no era suficiente. Él no quiere que tengamos la respuesta correcta. Él le dice, tú haz lo mismo. Ten compasión. Ten misericordia. Yo creo, hermanos, de todo corazón que al escuchar la historia, esta historia, quedó el abogado sorprendido con la idea de que un samaritano fuera el héroe. Jesús, ya para cerrar, hermanos, Jesús nos enseña que amar a Dios consiste en vivir una vida justa y hacer justicia. Y hacer justicia cuando se presenta la oportunidad. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los filipenses? Dice, pensar y hacer todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Dice, pensar y hacer. Hacer. A nosotros no nos corresponde andar preguntando por qué estás aquí, qué te pasó, quiero saber esto y lo otro. Cuando hay una necesidad así. Ahora, el punto principal de esta historia es contestar la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Ese es el punto principal. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús nos revela que el prójimo no tiene límites. No hay límites. Jesús nos muestra que no hay límites raciales. Nos muestra a través de esta historia que no hay límites culturales. No hay límites de clases sociales, no hay límites en edades, no hay límites de religión. A veces nosotros imponemos los límites. Ponemos las barreras. Ahora, no todos, hermanos, quiero decirles, no todos son mis hermanos en Cristo. Eso es una realidad. No todos son hijos de Dios. Eso es una realidad. No todos pertenecen a Cristo, al cuerpo de Cristo. Esa es una realidad. Pero todos los que han sido creados en la imagen de Dios es mi prójimo. Es mi prójimo. Y esto significa que yo he sido llamado a amar a todo ser viviente. He sido llamado a amar a mi prójimo como a mí mismo. Jesús dijo, haz esto y vivirás. Ya para cerrar con esta última escritura, dice en 1 de Juan 6:16, dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y dice, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y el verso 17 dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Esto es, hermanos,
la vida eterna en acción. Nuestro afecto, nuestro amor hacia con Dios es medido a través de cómo amamos a nuestro prójimo. Dice esta última escritura, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Es el amor. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Puestos de pie. Aleluya. ¿Por qué no pasamos aquí, hermanos? Y vamos a orar. Vamos a pasar unos momentos buscando de su presencia. Amén. Pasen, hermanos. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Que el Señor nos llene de compasión. Amén. Aleluya. Que Dios nos llene de compasión. Aleluya. Dios nos ha dado el ejemplo. Es a través del Señor Jesucristo. De que cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Amén. Ese es el ejemplo más grande que tenemos. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a buscar de su presencia, Señor Jesús. ¿Quién es mi prójimo, Señor? No hay límites, Señor Jesús. No hay barreras, Señor Jesús. Porque tú moriste por nosotros. Perdidos, viviendo en pecado, Señor Jesús. Tú no pusiste límites, Señor, ni podemos alcanzar los límites. Aleluya. Pero tú lo hiciste por tu misericordia. No te fijaste, Señor, en mi pasado. No te fijaste, Señor, en cuántas malas decisiones hice. Tú derramaste tu sangre para el mundo, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor Jesús. Tú derramaste tu sangre. Fuiste golpeado por nosotros, Señor Jesús. Que tú eres un Dios de compasión, eres un Dios de misericordia. Aleluya, Señor. Yes.